Bueno, vamos a comenzar con la resolución de los ejercicios de aplicación de esta primera clase de procesos redox, ¿sí? Entonces, para eso vamos a ver qué es lo que nos pide el ejercicio 1. Dice, escriba e iguale las ecuaciones redox que corresponden a las reacciones que se detallan a continuación. Y nos dice además, cuando el sistema lo permita, utilice ambos métodos. Comencemos con el ejercicio 1A, como para aplicar ambas metodologías y ver en qué se basan para poder igualar la ecuación redox, ¿sí? Nos dice, el cobre metálico es oxidado a cobre 2 por el ácido nítrico diluido, reduciéndose el ácido nítrico, a amonio, ¿ok? De entrada ya veo que este proceso ocurre en solución acuosa. ¿Por qué? Porque estoy en ácido nítrico diluido, pero además de eso, estoy en ácido nítrico, con lo cual quiere decir que estoy a pH ácido, ¿verdad? Estoy en un medio ácido. Entonces esto va a ser importante para ver cómo igualar en ambos casos, para ambos métodos, esta ecuación química, ¿ok? Comencemos. Nos dice que el cobre metálico, ¿sí?, se oxida, nos dice por aquí, a cobre 2, al ion cobre 2. Sé que estoy en agua y entonces es un ion hidratado, ¿verdad? Es una solución acuosa que tiene el ion cobre 2 más. Además, nos dice que el ácido nítrico, ¿sí? Recuerden que el ácido nítrico es un ácido fuerte, esto ya lo vimos, y por tanto el ácido nítrico consta básicamente de una solución con protones, cationes hidrogenión, y por otro lado, aniones nitrato, ¿sí? Vamos a tener entonces el anión nitrato, que se va a convertir, nos dice acá, a amonio, se va a reducir a ion amonio. ¿Ok? Observen que lo primero que hacemos cuando utilizamos el método de las semirreacciones es intentar escribir las semirreacciones que corresponden a la oxidación y que corresponden a la reducción, ¿sí? Esto lo vieron en el video anterior de conceptos previos. Existe para cada proceso redox una semirreacción de oxidación y una de reducción que podemos plantearnos, y el método de las semirreacciones, o el método del ion-electrón, como quieran decirle, lo primero que hace es intentar plantear las ecuaciones químicas que representan ambas semirreacciones, ¿ok? Bien, ¿cuál es el siguiente paso en el método de las semirreacciones? Tenemos que igualar ambas semirreacciones por separado. Igualemos la semirreacción de oxidación. Lo primero que hago es igualar todos los átomos que no son ni oxígeno ni hidrógeno. Bueno, en este caso solamente tengo cobre, un cobre, un cobre. Luego igualo oxígenos e hidrógenos, como vamos a ver después, empleando cationes hidrogenión, protones, y agua, ¿ok? Bien, en este caso no tengo ni oxígenos ni hidrógenos, así que esa etapa no tengo por qué realizarla. ¿Qué es lo último que se iguala? Las cargas de un lado y del otro de la flecha, ¿sí? Esas cargas se van a intentar balancear empleando electrones. Por ejemplo, de este lado tengo 0 de carga, pero acá tengo 2 más, con lo cual tengo que agregar 2 electrones para que la carga total de un lado y del otro sea 0, ¿ok? Aquí veo que se liberan electrones y por tanto esta corresponde a la semirreacción de oxidación, ¿sí? Pasemos a la siguiente semirreacción e intentemos igualarla. Como dijimos, primero empiezo por átomos que no son ni oxígeno ni hidrógeno, o sea, nitrógeno aquí. Un nitrógeno de un lado, un nitrógeno del otro. Estoy bien, ¿ok? Luego paso a los oxígenos. En este caso tengo 3 oxígenos, de este lado no tengo ninguno. Tengo que agregar 3 oxígenos de aquel lado. Si estoy en medio ácido, que es el caso, porque estoy en ácido nítrico diluido, voy a igualar entonces los oxígenos colocando aguas. O sea que si acá tengo 3 oxígenos y acá me faltan 3 oxígenos, coloco 3 aguas. Y así tengo los 3 oxígenos de este lado que necesito. Pero claro, eso me desbalancea los átomos de hidrógeno. Y para eso, en medio ácido, del lado contrario, coloco cationes hidrogenión. Entonces, en este caso voy a tener 3 por 2, 6, y 4 son 10. Voy a colocar 10 protones. ¿Ok? Observen que ahora tengo todo igualado. Me quedan entonces las cargas, que las balanceo con electrones. Bien, en este caso tengo una sola carga positiva
En este caso tengo 10 menos 1, 9 cargas positivas, o sea que voy a tener que colocar, para que me quede una única positiva, 8 electrones. ¿Sí? Esta semirreacción corresponde a la semirreacción de reducción, ya que se consumen electrones. ¿Ok? Algo muy importante y que complementa lo que vieron en el video de conceptos previos es el concepto de agente oxidante y agente reductor. Esto es muy importante. Quien se oxida es el agente reductor, ya que provoca la reducción en el otro. Quien se reduce, que es el nitrato, es el agente oxidante, ya que provoca la oxidación en el cobre, en el otro que está reaccionando. ¿Verdad? Muy bien. ¿Cómo continúo con el balanceo? Ahora que ya tengo ambas semirreacciones balanceadas, tengo que igualar la transferencia electrónica. ¿Qué quiere decir? Que si acá se consumen 8 electrones, estos 8 electrones se tienen que haber generado acá. Sin embargo, acá solo genero 2 electrones. Así que voy a tener que multiplicar la semirreacción de arriba por 4. ¿Ok? De esta manera, 4 por 2, 8 electrones se generan y 8 se consumen. A esto se le llama igualar la transferencia electrónica. Y lo tengo que hacer siempre. ¿Sí? Bien, ¿qué se hace luego? Se suma. ¿Sí? Vamos a sumar. Los electrones se me cancelan, ¿verdad? 8 electrones con 8 electrones. ¿Sí? Y voy a tener entonces 4 cobre sólido más 10 protones más nitrato para dar 4 cobre 2 más ion amonio más 3 agua. ¿Ok? Usualmente lo que pueden hacer ustedes es una segunda etapa de verificación para ver si todo quedó bien. ¿Sí? 4 cobres, 4 cobres, un nitrógeno, oxígenos, tengo 3 de este lado, tengo 3 de este otro. ¿Y qué pasa con los protones? Y bueno, acá tengo 10 y de este lado tengo 3 por 2, 6 y 4 son 10. También puedo ver que las cargas estén igualadas. De este lado tengo 10 menos 1 son 9 y en este caso tengo 4 por 2, 8 y 1, 9. Todo tiene que estar igualado, átomos y cargas cuando llego a este punto. Hasta aquí he logrado igualar la ecuación redox en formato iónico. Como ven ustedes, se expresan tanto los reactivos como productos en su forma iónica. ¿Qué quiere decir? Los iones o especies por separado que son electroactivas, es decir, que participan del proceso redox. ¿Sí? Sin embargo, es muy común que los químicos expresemos la ecuación redox igualada, pero en formato neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que no lleguemos a emplear iones, sino que neutralicemos esos iones con los contraiones que se encuentran en el medio. ¿Sí? A esto se le llama neutralización y lo que se obtiene es una ecuación en donde las especies son neutras. Vamos a realizar la neutralización para que ustedes entiendan un poquitito cómo opera. ¿Sí? A ver, por ejemplo, estos protones de aquí, ¿de dónde provienen? ¿Sí? Si miramos la letra, vamos a ver que esto se hace en ácido nítrico diluido. Y por tanto, esto proviene del ácido nítrico, estos protones. De hecho, este nitrato también proviene del ácido nítrico, ¿verdad? ¿Cómo lo puedo expresar de manera neutra? Como el ácido nítrico acuoso. Y bueno, podríamos decir que esto de aquí proviene del ácido nítrico, ¿verdad? Entonces, si yo agrego de este lado 9 nitratos, 9 aniones nitratos, podría expresar esto como 4 cobre sólido más 10 ácido nítrico acuoso, ¿verdad? Para esto tuve que agregar 9 nitratos, ¿no? Para que con estos 10 protones logre conseguir la forma neutra. Ven que acá expreso todo en formato neutro, incluyendo iones espectadores que acabo de agregar. ¿Sí? Claro, si agrego 9 nitratos de este lado, los tengo que agregar del otro, si no, no me queda igualado. ¿Cómo puedo agregar estos 9 nitratos? Y bueno, fíjense que este cobre, 2 más, se va a neutralizar utilizando los nitratos que agregué. Entonces esto voy a obtener 4 cobre, nitrato de cobre,
acuoso. ¿Sí? ¿Cuántos nitratos utilicé? 4 por 2, 8. 8 de los 9 que agregué. Me queda 1, que va a neutralizar el amonio. Voy a tener entonces nitrato de amonio. Voy a seguir acá abajo. ¿Sí? Más 3 equivalentes de agua. ¿Sí? Y obtengo entonces aquí la ecuación redox en formato neutro. Esta ecuación redox contiene, además de las especies electroactivas, las especies que realmente participan del proceso redox, contienen además, en este caso, 9 equivalentes de nitrato, que son iones espectadores y que solo neutralizan la carga de los iones que participan del proceso. Vamos ahora a ver el método del cambio en el número de oxidación. Si lo aplicamos, deberíamos llegar al mismo punto, ¿verdad? A la misma reacción en formato iónico o neutro. ¿Ok? Bien, en el método del cambio en el número de oxidación, básicamente lo que se hace es lo siguiente. Se hace foco sobre cuáles son básicamente los átomos que cambian su número de oxidación. Como vimos en el video de conceptos previos, cada vez que ocurre un proceso redox, hay cambio en el número de oxidación de los átomos que se oxidan o se reducen, ¿verdad? Bien, dependiendo de la magnitud del cambio en el número de oxidación, puedo saber cuántos electrones se transfirieron. Y el método, el cambio del número de oxidación, se basa en eso. Se basa en ver cuál es el cambio en el número de oxidación de los átomos participantes para poder deducir cuántos electrones se transfieren y cómo. Vamos a aplicarlo a este ejemplo para entender un poquitito mejor cómo es que se hace esto. Me dejé aquí, como ven, aquí delimitado en azul, una zona en donde yo voy a hacer foco en aquellos átomos que van a cambiar de estado de oxidación. En realidad voy a hacer foco en las especies que contienen esos átomos. ¿Ok? Bien, me dice en este caso, como yo veo de aquel lado, que vamos a tener que cobre sólido, ¿sí? Este cobre sólido, como vimos en el video de conceptos previos, tiene un número de oxidación de 0. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Se va a oxidar a cobre 2, nos dice allí, nos pone un 2 allí romano, entre paréntesis. Ese básicamente es el número de oxidación. O sea que básicamente paso de 0 a más 2, ¿ok? Bien, y vamos a tener que el nitrato se reduce a amonio, ¿ok? Entonces vamos a tener nitrato que se reduce a amonio. Voy a hacerlo con negro. Que se reduce a amonio, ¿verdad? Bien. En el caso del nitrato, lo vimos en el video de conceptos previos, dado que el oxígeno tiene un número de oxidación de menos 2, por 3 menos 6, y para que el total de la suma, el número de oxidación, me dé la carga que es menos 1, el nitrógeno tiene que ser más 5. ¿Verdad? En el caso del amonio, el hidrógeno, vimos en el video de conceptos previos, que es más 1, lo que vamos a ver generalmente en este curso, ¿verdad? Más 1 por 4 da más 4. Para que la suma de los números de oxidación me dé la carga, que es más 1, el nitrógeno tiene que ser menos 3. Ven que puse foco aquí en los números de oxidación de los átomos que se oxidan o se reducen en el proceso redox. ¿Ok? Entonces, ¿ahora qué me dice el método del cambio en el número de oxidación? Que yo haga foco en este cambio. 0 a más 2, más 5 a menos 3. ¿Verdad? Vamos a ver cómo lo hacemos. Me dice que cobre, en estado de oxidación 0, va a pasar a cobre en estado de oxidación más 2. ¿Sí? Observen algo interesante, y es que los números de oxidación pueden
ponerse entre paréntesis como números arábigos, primero con el signo y luego el número. ¿Ok? Y si no, pueden ponerse también, como lo ven aquí, como números romanos. Cualquiera de las dos formas está bien. ¿Ok? Bien, ¿qué más me dice el esquema que me dice aquí? Que voy a tener un átomo de nitrógeno más 5 que va a pasar a un átomo de nitrógeno menos 3. Entonces el método del cambio de número de oxidación me dice ahora, ok, iguale el cambio en el número de oxidación con los electrones que se transfieren, es decir, que se liberan o que se consumen. A ver, vamos a aclarar este punto. Si paso de cobre 0 a cobre más 2, aumentó en 2 unidades el número de oxidación y por tanto tuve que haber liberado 2 electrones. Sin embargo, si voy a pasar de un nitrógeno más 5 a un nitrógeno menos 3, este cambio de más 5 a menos 3 implica un consumo de 8 electrones, porque tengo que bajar 8 unidades negativas, 8 unidades hacia abajo, digamos, de más 5 a menos 3. ¿Sí? Bien, ¿qué me dice luego el método del cambio de número de oxidación? Igual a la transferencia electrónica. Tengo que multiplicar esto por 4 para que sean 8 electrones. Y luego sumamos. Esto va a quedar 4 cobre 0 más nitrógeno más 5 para dar 4 cobre más 2 más nitrógeno menos 3. ¿Ok? Por supuesto, hasta aquí hicimos foco en los átomos. El siguiente paso en el método del cambio en el número de oxidación es pasar de los átomos a las especies. ¿Sí? Así que voy a pasar cada uno de estos a las especies que contienen estos átomos, que son los que están aquí. ¿Sí? Es decir, que cobre 0, básicamente esto es 4 cobre sólido. Nitrógeno más 5, básicamente es, como lo teníamos aquí, nitrato. ¿Sí? Esto es 4 cobre 2 más, y esto es ion amonio. ¿Sí? Bárbaro. A partir de este punto, me voy a manejar de manera similar al método de las semirreacciones o método ion-electrón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí voy a tener que empezar a ver qué está igualado y qué no. 4 cobres, ando bien. Un nitrógeno, ando bien. Sin embargo, voy a tener 3 oxígenos de este lado y ninguno de este. Así que, al igual que hacíamos con las semirreacciones, como sé que estoy en agua, voy a igualar con 3 aguas de este lado. ¿Sí? Y como sé que estoy a pH menor que 7, en medio ácido, voy a igualar los átomos de hidrógeno con protones, con cationes hidrogenión. En este caso voy a tener 3 por 2, 6 y 4, 10, así que voy a tener que agregar aquí 10 protones. ¿Ok? Observen que la ecuación nos ha quedado igualada, nos falta solamente verificar las cargas. En este caso tengo 10 menos 1, 9, 4 por 2, 8 y 1, 9. Si se fijan, esta ecuación que acabamos de igualar es igual a esta. ¿Sí? Hemos llegado al mismo punto, a la misma ecuación iónica que me muestra las especies electroactivas. ¿Qué se debería hacer para finalizar el método del cambio en el número de oxidación? Se debería neutralizar de la misma manera que vimos para el método de las semirreacciones.